Muchos creyentes se han apartado de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que no se han enterado, no han caído en cuenta de esto. ¿Y por qué lo digo? Sí, porque desde el primer momento en que nosotros empezamos a seguir un evangelio diferente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos apartamos de Él. Inmediatamente hacemos eso, ya nos estamos alejando. Y hay muchos creyentes que no, incluso tal vez no por voluntad propia lo han hecho, sino por quienes les enseñan esta clase de evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, mira lo que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas: estoy maravillado, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Él dice, estoy maravillado. Este maravillado es de una manera negativa, no positiva. Estaba sorprendido de que los Gálatas se hubiesen apartado de Dios. ¿Y cómo se habían apartado de Dios? Esa es la pregunta. Mira lo que sigue diciendo: para seguir un evangelio diferente. Desde el primer momento en que nosotros seguimos un evangelio diferente al que está en las escrituras, mira, nos apartamos de Dios, y esto es muy delicado. Por eso es que nosotros tenemos que estar constantemente leyendo las escrituras, meditando en la palabra. Lo que te decía ahora, muchas veces la gente se ha apartado de Dios y no ha sido por su propia voluntad, ha sido por quienes les están enseñando, y lo que les están enseñando no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio totalmente diferente, un evangelio que han transformado, que han cambiado, que han fracturado, que han organizado a su conveniencia. Eso es lo que pasa. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué muchos creyentes están así? Porque no leen la escritura, porque no meditan en la palabra de Dios. El versículo 7 dice, no que haya otro, dejemos esto claro, no hay dos evangelios, no hay tres, no hay cuatro evangelios, hay un solo evangelio, y ese evangelio es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que quedar claro, mi hermano, muy claro. Entonces él dice, no que haya otro, sino que hay algunos, aquí, algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? Habían entrado los judaizantes, este tipo de personas que venían y les decían, mire, ustedes para poder ser salvos, la gracia sola no los va a salvar. Ustedes tienen que hacer esto, aquello y lo otro. Y entonces estaban enseñando ritos, ceremonias, requisitos para poder ser salvos. De esta manera, los Gálatas se habían apartado de Dios. Es allí por eso que yo tanto hago énfasis en que nosotros debemos estudiar la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino, dice el Salmo 119, 105. Cuando nosotros leemos la palabra, ella es un faro que ilumina nuestro andar, que nos muestra el camino correcto, que no nos deja desviar ni a derecha ni a izquierda. Mire, mucha gente no lee la escritura porque dicen, no, es que eso es muy difícil de entender, es que mejor yo le dejo eso a los teólogos, a los maestros, a los pastores, a no sé quién. Y eso es lo que pasa. Por eso es que mucha gente se aparta de Dios y ni siquiera se dan cuenta que lo han hecho. Tenemos que leer la palabra. La palabra, ¿quién dijo que era para teólogos o maestros o esta clase de gente? La palabra es para todos. La Biblia fue escrita para todos. Debemos venir a ella, orar a Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos revele. Dios, que nos abra el entendimiento. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Mira, muchos de los hombres que han escrito aquí en la Biblia fueron hombres ordinarios, fueron personas comunes y corrientes como cada uno de nosotros, pescadores, que escribieron muchas de las cartas que hoy leemos nosotros. ¿Cómo lo hicieron? Con la ayuda de Dios. Mira, nosotros venimos con un corazón humilde y sencillo a Dios, abrimos la Biblia y empezamos a leerla y vamos a entender. Esto es lo que nos va a mantener a nosotros guardados de apartarnos de Dios siguiendo otro evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis queridos hermanos. ¿Cómo se pervierte el evangelio hoy? Hay muchas formas en las que hoy el evangelio se ha pervertido, pero voy a hablarte de una sola.
Y es la del Evangelio de la Prosperidad, que está tan propagado en Latinoamérica y en muchas otras partes. Este Evangelio está marcado por la enseñanza financiera. Sí, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que estar bendecido económicamente. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que andar en el mejor coche, en el mejor carro y tener la mejor casa y andarlo vestido de una manera. Si no, usted no está reflejando la prosperidad de Dios. Y se nos olvida que en Hebreos capítulo 11, ahí en el Museo de la Fe, encontramos hombres que tenían una fe increíble, pero que murieron pobres. Que murieron, ¿sabes qué? Que no tenían dónde caerse muertos, como dice el dicho. Hombres que murieron así, aserrados, se escondían en cuevas, vistiendo pieles de animales, dice la Escritura. ¿Sí? No se deje engañar. Este tipo de evangelio es el evangelio diferente, pervertido, que hoy se está predicando en muchas partes y hacen énfasis en eso. Campañas financieras, seminarios financieros, el diezmo, la ofrenda, y todo el tiempo usted va a descubrir este tipo de evangelio por eso, porque todo el tiempo están hablando es de esto. Mire, te voy a decir algo muy serio. En ocasiones, de hecho, estas iglesias dejan de ser iglesias y se convierten en empresas familiares. Y eso es muy triste y es muy delicado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por eso yo te exhorto, yo te animo a que estudies, a que leas la palabra de Dios, a que no te dejes engañar, mi querido hermano, mi querida hermana, que me escuchas en este día. En el versículo 8 dice el apóstol: mas si aún nosotros, él se incluye aquí, y ahora incluye a los seres celestiales, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? En el griego anatema es maldito. Y la connotación que tiene esto es que está destinado a la destrucción. Como pasó con Jericó. Cuando tú lees Josué capítulo 6 y capítulo 7, Dios había destinado este pueblo a ser destruido. Eran anatemas. Dios le dijo al pueblo de Israel: entraréis allí y destruiréis todo. No tomaréis nada del anatema. Eso significa la palabra anatema. Destinados a la destrucción. Y todo, escúchame bien, todo el que pervierte el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que viene con otro evangelio a la gente, enseñarle a las personas, está destinado a la destrucción. Es muy delicado esto, mi hermano. Como el apóstol Pedro lo dice ahí en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mucho cuidado con esto. Y de hecho el apóstol sigue diciendo, el versículo 9, mira, él lo repite, él lo hace el énfasis. Dice: como antes os hemos dicho. Estoy en el capítulo 1 de Gálatas, verso 9. También ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es algo muy serio. Es muy importante entonces, mis amados, que estemos estudiando la palabra de Dios. Que estemos leyendo nuestra Biblia. No la tenga allí guardada, empolvada. Ábrala, léala, estúdiela y va a ver lo mucho que le va a enriquecer. Un abrazo, bendiciones.